Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Tenemos hoy en La Peña como invitado al coronel Manuel Superville, quien ya nos ha visitado en otras oportunidades. Bienvenido, coronel, aquí a La Peña. Muy buenos días, caballeros. ¿Cómo está, coronel? Muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. Tengo una primera pregunta, coronel. Se ha hablado mucho en el viaje del presidente Trump a los países árabes de los negocios millonarios en Arabia Saudí, 600 mil millones de dólares. Pero al margen de esto, también hay una inversión muy importante en materia militar, en armamentista. Incluso el presidente Donald Trump dijo que era la venta militar, la venta de armamento más grande. No es, ¿en qué consiste esta venta y por qué se está armando de tal manera a un país como Arabia Saudí? Bueno, Arabia Saudí por décadas, ¿no? Se ha convertido como el país más importante en términos económicos porque son los que más han estado exportando el petróleo al resto del mundo. Así que eso le dio mucho poder económico y al mismo tiempo entonces los países que están ahí en la península de Arabia, que incluye a los Emiratos Unidos, Qatar, Kuwait, etcétera, todos esos países, Omán, ellos son, vamos a decir, enemigos de los iraníes y son enemigos por razones geopolíticas, aunque se dividen religiosamente. Los árabes de la península son suní, los iraníes son shia, pero la verdad es que quiero estar bien claro, las peleas y las guerras no son por la religión, son por temas económicos y de poder, pero que en este caso se dividen por esa división de suní y shia. Y entonces Irán, como ya todos sabemos, ha sido un país que tiende a ser mucho más agresivo, no en forma directa, pero por sus proxies, lo que usan los Hezbollah, Hamas, y en América Latina también tienen Hezbollah tiene sus operaciones. Así que por eso es que Saudi Arabia y los otros países, Arabia Saudí, compran mucho armamento americano para evitar que se queden descuidados en algún tipo de enfrentamiento contra Irán. Uh-huh. Y usted considera, estábamos conversando, César Miguel y yo, que los estadistas, los jefes de gobierno, sobre todo de países poderosos como Estados Unidos, a veces tienen que tener relaciones con países con los cuales no coinciden en forma de gobierno, en la manera que interpretan lo que son los derechos humanos. Yo pienso que ese es el caso de Qatar. No sé, usted que tiene muchísimo más conocimiento y es un militar de alta graduación con vasta experiencia, ¿cómo debemos de ver a Qatar? A mí no se me quita de la cabeza que es un país que ha apoyado a Hamas, la plana mayor de Hamas, el líder político de Hamas estaba viviendo, fue ultimado en una visita que hizo a Teherán, pero estaba viviendo, según tengo entendido yo, en muchísimo lujo ahí en Qatar. ¿Cómo debemos de interpretar estas relaciones que tenemos con ese país? Antes de contestar esta pregunta precisa, le voy a mencionar o comentar sobre lo que primero que dijo, que algunas veces países se forman alianzas o por lo menos algún tipo de relación, un vínculo en común, aunque tengan valores de los países, o por lo menos lo que proyectan, claro, que son muy diferentes. Fíjense, acuérdense, durante la Guerra Fría, ustedes se acuerdan igual que yo, los Estados Unidos se hizo aliado con varios países que la verdad es que no eran muy cercanos a los valores, vamos a decir, occidentales de Europa, Estados Unidos y otros. Durante la Segunda Guerra Mundial fuimos muy aliados y fue importantísimo tener a Rusia, bueno, la Unión Soviética,
aliado con nosotros para destrozar a los nazis. En otras palabras, esto es algo de que en tiempos de guerra se forman relaciones que normalmente serían muy extrañas. Ahora, con esa base, mirando a la situación de Qatar, Qatar es un país muy complicado porque ellos tratan de mantener relaciones, vamos a decir, con todo el mundo, con los que nosotros consideramos que son terroristas, bien sea, usted mencionó Hamas, pero también hay muchos de los talibán que durante la guerra, cuando los Estados Unidos estaban ahí, también había muchos de la alta oposición de talibán en Qatar. Uno puede llegar a diferentes conclusiones, pero en general ellos, y también menciono que de todos los países en esa región, los que menos, que son sunnis, los que menos bien se llevan con Arabia Saudí son los de Qatar. Entonces, yo no sé, yo no puedo decir que es algo bueno o malo, simplemente doy el hecho de que es un país donde trata de mantener relaciones con muchos diferentes grupos y posiciones y lo demás. Y eso entonces permite que es un lugar donde muchas veces se sirven como anfitrión para una reunión para tratar de negociar algún tipo de acuerdo entre dos países que son enemigos. Eso lo hemos visto aquí con los acuerdos de Abraham y todo, que también Qatar tuvo un rol, vamos a decir, positivo en poder llegar a eso cuando el presidente Trump estaba como presidente la primera vez. Coronel, cambiando el punto geográfico, el punto de interés geográfico, leo lo siguiente. En el marco del Congreso de Seguridad Hemisférica, el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, aseguró que está centrando su atención en Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro y sus aliados China, Rusia e Irán. ¿Ha cambiado el interés en Venezuela últimamente? ¿A qué se refiere el almirante Halsey con la supervisión especial, la atención especial sobre Venezuela? Le voy a dar aquí un poco de perspectiva. Cuando yo estuve en el Comando Sur fue del 2000 a 2003 y les voy a dar un ejemplo aquí. Primero que nada, para estar claro, el Comando Sur, que está aquí en Miami, como ustedes saben, en Doral, es uno de los diferentes, y esto no es para contexto, ¿no? Hay diferentes comandos conjuntos geográficos. Está el Comando Sur, está el Comando Norte, que incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Está el Indo-Pacífico, que estuve ahí yo del 88 al 92, que es todo desde Madagascar hasta Japón, todo lo que está ahí. Y es el más importante hoy en día en el sentido que tiene a China, tiene a Pakistán, tiene a la India, China, Japón, Corea, etcétera. Está el Comando de Europa y está el Comando de África. Y está el Comando Central, que es el que maneja el Medio Oriente. Entonces, este señor almirante Halsey es el que está encargado del Comando Sur. Y por mucho tiempo el Comando Sur estuvo involucrado más que nada en la lucha contra el narcotráfico. Y más que nada en intervención cuando se ven los buques o aviones viniendo de Colombia o México o Venezuela hacia el norte. Hoy en día, con la situación que se encuentra, ya ese enfoque ha cambiado, no tanto por, vamos a decir, Maduro, es el hecho de que Maduro está recibiendo con sus brazos abiertos a China, Rusia e Irán. Y esos tres países hoy en día presentan una amenaza más grave, vamos a decir, en contra de Estados Unidos y otras partes del mundo que antes. Y entonces, por eso es que este enfoque. Y un detalle aquí que yo no le puedo decir que es cierto o no, pero yo estuve ahí con comandantes que eran marines infante y también del ejército. Cada uno que viene como comandante trae su propio, vamos a decir, perspectiva. Y ahora, al tener un almirante del Navy, de la naval, la Fuerza Naval, eso entonces se enfoca más en el tema de que China y Rusia han estado proveyendo sus flotillas, van y visitan a Caracas, bueno, a Venezuela, y tienen una presencia en el Caribe. Y yo creo que eso es una de las cosas. Claro que hay otras amenazas que presenta
la presencia de Rusia, Irán y China en América Latina. Y eso es bien complicado, pero sí, es un riesgo. ¿Y Rusia hay que asumirla en este momento como un rival de Estados Unidos? La pregunta se la hago porque ha habido pasos importantes de acercamiento y palabras amables hacia el señor Putin. Sí, también palabras no tan amables. Depende, ¿no? Pero mira, primero que nada, en términos militar y económicos. En la parte militar, lo único que tiene todavía Rusia como un poder de amenaza es su arsenal de armas nucleares. Punto. Ya en la parte convencional, en lo que es ejércitos, fuerza aérea, fuerza naval, etcétera, fíjense lo que han perdido y cómo han sido humillados por Ucrania. Sí. Un país mucho más pequeño, con mucho menos recursos, y ya después de 3 años todavía Rusia sigue ahí perdiendo personal y equipo y todo lo demás. Y en términos económicos, la gran parte del mundo, vamos a decir occidental, ha cortado, y como ustedes saben, hay unas sanciones muy severas contra Rusia. En otras palabras, Rusia ya no es lo que era Rusia hace 5 años. Ya su amenaza, es como un perro que ladra mucho, y ya de pronto ya queda sin poder mostrar. Se pelea con otro perro más pequeño y queda así como está hoy en día. Tengo una curiosidad, coronel, si me permite hacerle esta pregunta. ¿A usted le sorprendió eso, la firmeza de la resistencia ucraniana? Porque efectivamente son 3 años en que efectivamente Rusia ocupa parte del territorio ucraniano, pero ha sufrido enormes bajas. La flota del Mar Negro la han tenido que sacarle, les han hundido buques, les han matado los ucranianos almirantes, generales. ¿A usted le sorprendió eso como militar? Yo diría que a todos nos sorprendió el nivel de resistencia de los ucranianos. Ahora, ya después de cuando esas primeras 2 semanas, ya cuando no pudieron tomar a Kiev y tuvieron que retirarse del campo de batalla, ya desde ahí yo sentí que era muy diferente a lo que estábamos pensando y que los ucranianos iban a poder defenderse de una manera que no se esperaba. Y hay razones por eso, pero en fin, sí, yo quedé sorprendido, igual que todos los demás. Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Coronel, muchas gracias. El coronel Manuel Superville, coronel siempre retirado un placer conversar de con los usted. Estados Unidos.